inocente fue, con nosotros en la tierra caminó. Conoce qué es vivir y conoce qué es sufrir. Dolor vivió, sufrido, Hijo de Dios. Lloró y sangró. ¿Cómo puede ser que hay un Dios así, que su sangre dio? Adoraré al que me alcanzó. Aleluya, al sufrido Hijo de Dios. Algunos hoy te ven como un lejano Dios, mas tu misericordia nos sigue. Das gracia al pecador y al que le ha dado amor. Si tu llaga así me demostró, si tu llaga así me demostró, Lloró y sangró. ¿Cómo puede ser que hay un Dios así, que su sangre dio? Adoraré al que me alcanzó. Aleluya, al sufrido Hijo de Dios. Oh, gracias a ti, Jesús. Llevaste mi pecado, llevaste mi vergüenza. Oh, mis dolores, mi enfermedad. Oh, sobre ti, Jesús. tu cruz soy libre, tus llagas me sanan, te alabo, mi Cristo. Gloria a Dios en lo alto, tu sangre está hablando, tu amor alcanzando, te alabo, Rey Cristo. Gloria a Dios en lo alto, tu cruz soy libre, tus llagas me sanan, te alabo, mi Cristo. Gloria a Dios en lo alto, tu sangre está hablando, tu amor alcanzando, te alabo, Rey Cristo. Gloria a Dios en lo alto, tu cruz soy libre, tus llagas me sanan, te alabo, mi Cristo. Gloria a Dios en lo alto, tu sangre está hablando, tu amor alcanzando, te alabo, Rey Cristo. Gloria a ti por siempre. Gloria a ti por siempre. Te damos gloria, gloria a ti por siempre. Gloria a ti por siempre. Al Cordero, gloria por siempre. Lloró y sangró. ¿Cómo puede ser que hay un Dios así, que su sangre dio? Adoraré al que me alcanzó.
sufrido Hijo de Dios. Aleluya, ha sufrido Hijo de Dios. Gracias y paz sean, hermanos, para todos ustedes en esta mañana. Agradecemos al Señor por este tiempo que nos ha dado, por este nuevo día que Dios nos ha permitido poder estar. Así que reciban un abrazo y un saludo de nuestra parte a todos ustedes. Y damos las gracias también por acompañarnos ahí y estar conectados y compartir nuestros videos. Así que, hermanos, de verdad agradecemos infinitamente esto que ustedes hacen, pero más agradecido con nuestro Señor y Salvador, quien, como decía la canción, murió por nuestros pecados. Así que, hermanos, en esta mañana vamos a estar hablando bajo el tema todo tiene un precio que pagar. Y como veíamos en la canción, escuchábamos, perdón, en la canción, ahí podemos ver que a Cristo le tocó pagar un precio muy alto. Y lo vamos a ver a medida que vayamos desarrollando este sermón. Así que permítame orar antes de iniciar. Dice la palabra, perdón, dije que iba a orar y ya iba a leer. Oramos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, te damos las gracias, adoramos y exaltamos tu nombre. Damos toda gloria, toda honra y todo honor porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor y Salvador, y no hay nadie como tú. Solo tú, Señor, eres bueno, solo tú eres maravilloso. Y en esta mañana, Señor, rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, sea quien nos ayude a entender las palabras, Señor, todo el consejo de tu palabra, Señor, para así nosotros poder aplicar a nuestras vidas. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento, nos dé sabiduría, nos dé discernimiento, Señor, en estos últimos tiempos, Señor, para poder prestar atención, Señor, a todo lo que nos está sobreviniendo y nos va a sobrevenir. Señor, te ruego, Dios del cielo, que tú hables a tu pueblo. Ayúdame, Señor, a mí como a quien tú has escogido para expresar tu palabra, Señor. Que tú pongas, Señor, facilidad, Señor, de entendimiento. Que las palabras que yo use, Señor, sean fáciles de entender. Que tú seas, Señor, quien me ayude a poder proclamar la verdad del Evangelio. Y todo aquello, Señor, que escuchen tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo ponga en ellos un deseo inmenso, Señor, de prestar atención a tu palabra y ponerla en práctica. Te damos las gracias, Señor, en esta mañana, y que tu nombre, Señor, más que todo sea exaltado y glorificado por medio de este sermón. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, como les decía, vamos a estar hablando bajo el tema todo tiene un precio que pagar, y vamos a estar viendo dos textos bíblicos: Hechos capítulo 19 verso 16 y 2 de Timoteo 3:12. Y la palabra del Señor dice así en Hechos 19:16: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Este es el Señor hablándole a
en la conversión de Pablo. Y segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Aquí está Pablo exhortándole a Timoteo y le está diciendo, tú quieres vivir piadosamente, entonces tú vas a recibir persecuciones. Y en Hechos 19:16 es cuando Pablo va camino a Damasco, que tiene un encuentro con nuestro Señor y Salvador. Y Ananías, un siervo del Señor, un hombre de Dios, va y se le presenta, en ese entonces llamado Saulo, y Pablo estaba orando. Y es aquí entonces donde el Señor le dice a Ananías, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, todo tiene un precio que pagar. Todo en la vida tiene un costo para vivir. Si usted va a comer, tiene que comprar la comida. Si usted se va a vestir, es decir, todo aquí, de este lado de la eternidad, tiene un costo para usted poder estar de este lado de la eternidad. Entonces, y como todo tiene un costo, estamos dispuestos a pagarlo. A todos nos gusta la comodidad, pero para vivir esa vida cómoda que queremos, tenemos que pagar un precio. Y aquí me estoy refiriendo al dinero específicamente. Si usted quiere una casa, pues para usted tener una casa tiene que comprarla. Si usted quiere una ropa, tiene que comprarla. Y usted podrá decir, bueno, pero a mí me la dieron, a mí me dieron una casa, a mí me regalaron. Sí, pero a alguien le costó un precio, le costó dinero, tuvo que pagar algo. Y quiero hacer esta similitud en cuanto a lo que nosotros, porque yo no voy a hablarle de dinero en este sermón, solamente estoy para que podamos entender cuál es el punto al que quiero llegar. Entonces, si tú vas, ya tú tienes la casa, entonces tú necesitas acomodar la casa. Tú empiezas a comprar muebles, tú empiezas a comprar cama, cuántas cosas necesita la casa. Si tú quieres un vehículo, tienes que comprar un vehículo. Y como dije, puede que te regalen el vehículo. A ti no te costó nada, pero a alguien le costó ese vehículo. Alguien tuvo que pagar ese vehículo. Alguien tuvo que ir a su banco, retirar el dinero y entonces comprar el vehículo. Entonces, como todo eso yo lo tengo ya, era porque lo necesitaba. Es decir, nosotros necesitamos una casa. Por ejemplo, uno aquí en este estado, tener un carro no es un lujo, sino una necesidad por asunto de trabajo. Porque la mayoría de trabajos quedan un poco retirados y usted necesita un vehículo para moverse. Entonces, todo esto tiene un costo, o a alguien le costó. Alguien tuvo que comprar lo que usted está disfrutando, sea usted mismo o sea alguien más, pero alguien tuvo que pagar un precio por eso.
Pero entre todas esas comodidades que nosotros tenemos, alguna vez nos hemos sentado en los muebles que compramos o que alguien nos regaló a pensar quién compró la libertad, o sea, mi libertad, quién compró mi familia, mi esposa, mis hijos, mi salud, mi alma. ¿Alguna vez nosotros hemos pensado eso? Es decir, tú compraste la casa, tú compraste los muebles, ya tú vives una vida estable, vives una vida económicamente bien. Ahora, ¿cuántas veces tú te has sentado? Y le estoy hablando en este punto a creyentes. A creyentes. Porque posiblemente el inconverso entiende que no tiene tiempo para eso. Pero también a ellos le hablo. Pero ¿alguna vez te has sentado tú en esos muebles que compraste, que tienes en la sala de tu casa, y que alguna vez te has preguntado quién compró mi libertad? Porque en Cristo somos libres. ¿Quién compró mi familia? ¿Quién compró a mis hijos, a mi esposa, la salud que tengo? ¿Y quién me rescató? Que es una compra, si se podría decir, mi alma del infierno. ¿Hemos pensado alguna vez quién fue el que compró todo esto por nosotros? ¿O es que nuestro tiempo no nos alcanza para pensar en esto? Es decir, nosotros pensamos en tener buena casa, nosotros pensamos en tener buenos vehículos, nosotros pensamos en muchísimas cosas. De hecho, pensamos en las vacaciones, pensamos en que tenemos que este año irnos de vacaciones porque necesitamos vacaciones. De hecho, pensamos en la muerte. Oh, es que yo tengo que tener ¿cómo se llama esto? Un seguro. La gente dice un seguro de vida, pero realmente no es un seguro de vida. Mi esposa un día y yo estábamos hablando y estábamos hablando de seguro de vida y de todo eso, y ella dijo, pero no es un seguro de vida, sino es un seguro de muerte. Y cuando usted lo ve, es verdad, porque al fin y al cabo, usted está pagando para que todas las cosas queden resueltas a la hora de su muerte. Entonces es un seguro de muerte que usted está comprando. Hasta en eso usted piensa. Y pensando en todo eso, usted piensa en todo eso, usted planifica aquí, planifica allá, pero nunca quizás le da el tiempo a usted para pensar en lo más importante, y es en su vida espiritual, en su vida, en lo que es necesario quizás pasar tiempo en conocer a aquel que lo rescató de las garras del infierno. Entonces, hermanos, a veces llegamos tan cansados de nuestros trabajos, a veces tenemos tantas cosas que nos vienen encima y no nos da el tiempo para nosotros pensar en todo esto. Ahora, antes de decirte quién fue el que hizo todo esto por ti y por mí, permíteme por favor recordar quién éramos tú y yo antes. Por eso le dije, le hablo al creyente primeramente, es decir, a nosotros. La Biblia dice que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y hermanos, si estar destituido de la gloria de Dios solamente nos lleva a una sola cosa:
vivir una eternidad en completa separación de Él. Esto me lleva al infierno, hermanos, donde vas a pasar una eternidad sin Él, sin Dios. Pero la Biblia también nos dice que Él nos sacó del hoyo de la desesperación, del lodo cenagoso. Nosotros estábamos en esto, sumergido, como vemos mucho, en depresión, cuando no tenemos una paz en nuestros corazones, o en nuestro corazón, perdón. Y Dios dice que Él de ahí nos sacó. La Biblia nos dice que nosotros estamos sin Cristo, hablando a los inconversos. Esto era antes de nosotros venir a los pies del Señor, que estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Dios, o de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mire todo esto, mire todo esto, cómo nosotros estábamos, cómo era nuestra vida y cómo es la vida de aquellos que todavía viven bajo el sistema del pecado, aquellos que han abrazado con todas sus fuerzas este mundo. Cuando hablo del mundo, hablo del sistema. Cómo la gente ha abrazado todo esto y lamentablemente solamente hay un camino para ellos. Entonces, nosotros vemos todo esto, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Y nótese que el apóstol Pablo aquí encierra a todos, dice todo, no dice alguno. Y esto es nosotros antes de. Y estaban destituidos de la gloria de Dios. Estábamos fuera del alcance de que Dios, de que nosotros pudiéramos estar con Él por causa de nuestros pecados. Isaías 64:6 dice: todos nosotros somos como el inmundo y como trapos de inmundicia, todas nuestras obras justas, todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastra. Claro está que Isaías está hablando de las obras que nosotros hacemos. Como hay muchísimas personas y como creíamos nosotros en un momento en nuestras vidas, que haciendo buenas obras yo iba a alcanzar el reino de los cielos. Pero Isaías nos está diciendo que las obras que yo hago fuera de Cristo no tienen validez, no sirven. Dios no lo ve como un sacrificio agradable. Por más bueno que parezca, hermanos, y le estoy hablando en términos de salvación, por más obras buenas que usted haga, si esas obras no son hechas en Cristo, esas obras no van a pasar del techo, vamos a decirlo así. No va a ser un olor fragante para Dios. Dios no lo va a ver como algo agradable. Porque lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo quizás para que te vean, o porque tú quieres agradar a Dios por medio de las obras. Y dice el apóstol Pablo, esto no es por obra, esto es por gracia. Efesios capítulo 2, verso 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Colosenses 2:13 nos dice: ustedes en otros tiempos estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Entonces aquí estamos viendo cuál era nuestra condición. Entonces, si tú y yo tenemos o podemos disfrutar del reino de los cielos, entonces esto le costó a alguien un precio muy alto. Todo tiene un precio que pagar. Ahora que ya sabemos un poco de lo que éramos en verdad, debemos preguntarnos con una buena conciencia: ¿quién compró mi libertad? Y 1 de Corintios capítulo 6, verso 20 nos da la respuesta. Dice: porque Dios los ha comprado, por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Ahora mira este verso con Romanos capítulo 5, verso 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo: Dios compra mi libertad, nuestra libertad, y entonces Cristo muere. Cristo es la paga. En otras palabras, Dios diseñó el plan y Cristo ejecutó el plan. El mismo Dios se hizo hombre en la persona de Cristo. Y Él, con su muerte y su resurrección, entonces, dice el apóstol Pablo, nos reconcilió para con Dios. La libertad que tú y yo tenemos, mira lo que le costó a Jesús. Y aquí hermanos, es el centro de todo esto. Isaías 53, mira lo que le costó a Cristo. Porque si tú y yo hablamos de que hoy somos salvos por gracia, pero le costó. Es como se dice, que el ser salvo ¿cómo que se dice? Espérate. Que la salvación no tiene un precio. No sé si alguna vez usted ha escuchado esto. La salvación no tiene un precio. Eso es una mentira. La salvación sí tiene un precio, o tuvo un precio. Lo único que ese precio no lo vamos a pagar tú y yo, porque tú y yo no podíamos. Pero la salvación tuvo un precio muy alto que le costó la vida al Hijo de Dios, que padeció, que fue crucificado, que fue azotado, fue golpeado por nuestros pecados, como vamos a ver más adelante. Entonces, la salvación sí tenía un precio. La salvación entonces tenía un precio. Lo único es que ese precio tú y yo no podíamos pagar. Entonces, para que vayamos entendiendo lo que estoy diciendo, Isaías 53:5 dice: mas Él fue herido. ¿Herido por qué? Por nuestras transgresiones.
Es decir, por nosotros violar la palabra de Dios. Molido, ¿por qué? Por nuestras iniquidades. Nótese que siempre va acompañado el herido con lo que nosotros hicimos, que primero violamos las transgresiones de Dios. Luego fue molido, ¿por qué causa? Por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Se da cuenta? Todo esto que Isaías está describiendo, eso no correspondía a nosotros, porque nosotros hemos estado violando constantemente la ley del Señor. Y hay personas, hermanos, que no creen que hay un infierno. Como que Dios no es tan malo, si decirlo así. No voy a decirlo porque que hay personas que creen como que Dios no va a hacer algo así como cuando el mundo sea juzgado y aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida, Dios lo va a mandar a un castigo eterno. No, es que Dios no puede ser así. Pero entonces yo digo, pero ¿cómo leen la Biblia? Si vemos en todo el consejo de las Escrituras lo que Dios hacía con aquellos que eran rebeldes, aún con el mismo pueblo de Israel. Entonces nosotros estamos viendo aquí que Cristo fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas nosotros fuimos sanados. El costo de nuestra libertad fue su sangre. La libertad que tú y yo tenemos le costó al Hijo de Dios que Él vertiera su sangre, que Él derramara su sangre en la cruz del Calvario. Y eso lo vemos en Efesios capítulo 1, verso 7. En quien tenemos, dice, redención, porque por su sangre, por el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, hermanos, estamos viendo cómo nuestra libertad sí tenía un precio. Sí, nuestra salvación tenía un precio que debía pagarse. Y Cristo pagó ese precio. Ahora tú y yo tenemos libertad. Ahora tú y yo somos libres del pecado. Ahora el pecado no se enseñorea de nosotros. ¿Por qué razón? Porque Cristo compró nuestra libertad. Ya que sabemos quiénes éramos y lo que Cristo hizo por nosotros, debiéramos hacernos esta pregunta: ¿por qué Cristo hizo eso por nosotros? ¿Por qué Cristo murió en una cruz? ¿Por qué Cristo derramó su sangre? ¿Por qué Cristo se mantuvo como una oveja que iba a ser llevada al matadero? Yo creo que la explicación más clara de todo esto, Juan 3:16, pues Dios
Dice, escúchelo bien, por favor. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Usted ve la razón por qué Cristo, porque Dios, aún nosotros siendo enemigos de Él, la Biblia dice que Dios nos amó. Y esta es la motivación mayor. El amor de Dios volcado hacia un pueblo infiel. Hermanos, en este versículo hay tantas cosas que nosotros quizás no podemos percibir porque no estudiamos a profundidad. Pues Dios amó tanto al mundo. Él amó el mundo. Él dice que dio a su Hijo unigénito. Y ahora no se confunda aquí, porque ahorita yo le dije que el mundo es el sistema. Ahora no vaya a pensar que, amó Dios el sistema. No, Dios amó a las personas. Entonces, si Dios me llamó para estar sentado, Dios me llamó, una pregunta aquí, ¿Dios me llamó para estar sentado en la iglesia o para hacer crecer a la iglesia? Y tome en cuenta, hermanos, este punto, de que Dios lo llama para que por medio de Él su iglesia crezca, porque recordemos que la Biblia dice que Dios añade lo que han de ser salvo. La gente no viene a la iglesia porque usted le esté diciendo, mira, vamos a la iglesia. No, es Dios quien pone. Ahora, nosotros tenemos una responsabilidad, que fue la que Jesús le dejó a los discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Nosotros tenemos una responsabilidad y es de nosotros predicar el evangelio de salvación, porque la Biblia dice, y por la fe es que viene, por el oír la palabra de Dios viene la fe. Entonces nuestra responsabilidad de este lado de la eternidad es nosotros predicar el evangelio de salvación. No he de estar sentado en una iglesia, y no estoy diciendo que no es bueno que usted vaya y escuche el mensaje. Sí, todo eso es bueno, hermanos, pero nosotros tenemos una comisión. Porque el asunto aquí es que no es que yo vaya a la iglesia y todo el tiempo esté llenándome y palabras de Dios vienen a mi vida y todo eso, y yo no salga a compartirla. Porque cuando usted mira las escrituras, usted se va a ver que cuando estas personas tuvieron un encuentro con el Señor, lo primero que hacían era que inmediatamente compartían su fe. Ahora, ¿tú crees que Dios nos llamó para vivir una vida light o para vivir una vida sin problema? Y hablamos no este que pasó, sino el otro, del costo de nosotros servir a Dios. Y vamos a ver algunas cosas. Muchas veces somos como niños. Y usted dirá, ¿como niños? Sí. Porque a veces a nosotros hay que recordarnos las cosas. A veces Dios tiene que recordarnos las cosas. Porque a veces como que se nos olvida. Éxodo capítulo 20, verso 2 dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre.
A veces, hermano, a veces a nosotros se nos olvida, si se puede decir, que Dios nos rescató del pecado. Y a veces como que queremos como que volver para el pecado. A veces como que anhelamos esa vida pasada. A veces nos encontramos nosotros mismos en nuestros pensamientos y gozándonos internamente con nuestra manera de vivir. Y a veces, hermanos, yo veo a personas en las redes sociales que están testificando de cómo ellos eran. Y lo que me llama mucho la atención entre todo esto es que cada vez que ellos dan su testimonio de quiénes ellos eran, lo hacen riéndose. Yo era un tipo que andaba en la calle. Pero eso quizás soy yo, que pienso de esa manera, pero yo digo, pero eso no te duele. Tú no sientes ningún remordimiento, ninguna culpa por eso que tú hacías, y tú lo dices como con tanta libertad, como con un gozo, como que tú que todavía disfruta eso que tú hacías. Porque qué gozo, hermano, puede tener eso en nosotros hablar de nuestra vida pasada. Qué gozo puede tener eso en nosotros decir, yo recuerdo que yo era un ladrón de primera. Eso no es algo honroso. Que yo estaba con fulana y estaba con fulana también al mismo tiempo. Chacho, un día se me armó un rebú porque se me juntaron las dos. Hermano, y decimos eso como con tanta libertad y sin problema que no sentimos el peso del pecado. Como si habláramos, como si no tuviéramos ese arrepentimiento genuino de lo que nosotros éramos. Éxodo 6:16 nos dice, ¿o no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecer, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para la muerte o de la obediencia para la justicia? Es decir, hermanos, cualquiera que sea en el camino que usted se encuentre, sirviéndole a Dios en justicia o sirviendo el pecado para muerte, usted es un esclavo. Mira cómo ha sido su amor hacia nosotros, que Él quiere que estemos donde Él está. Es decir, aquí nosotros vamos a ver el amor, lo que Juan 3:16 nos dice. Ahora mira hasta qué punto ha llegado todo esto. Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se da cuenta? Pero todo esto, hermanos, le costó la vida al Hijo de Dios. Y por su resurrección, entonces nosotros hoy somos redimidos por su sangre. Todo esto, hermanos, tuvo un costo. Ahora vamos a ver algunos hombres que decidieron
adorar a Dios, que decidieron servir a Dios, que decidieron darle la espalda al sistema, de no servir a dioses ajenos, porque ellos entendieron y pusieron su mirada en la Jerusalén celestial. Y vamos a empezar con David. ¿Quién era David? Vamos a ver el antes y el después, brevemente. Dice 1 Samuel 17, 34 al 37, dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la mano, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. El punto que quiero hablar es en el verso 34. David era un pastor de ovejas. Y David estaba hablando con el rey Saúl cuando el filisteo estaba desafiando al escuadrón de Israel. Ahora, nosotros vemos en todo el consejo de la palabra del Señor y debemos preguntarnos: ¿qué le costó a David la adoración a su Dios? Primera de Samuel 19:1 dice: Saúl le comunicó a su rey Jonatán, a su hijo Jonatán y a todos sus funcionarios su decisión de matar a David. Pero como Jonatán le tenía tanto afecto a David. Es decir, nosotros vemos aquí cómo Dios levanta a un hombre que era pastor de oveja y lo lleva a ser rey de Israel. Pero el Dios llevar a David a ser rey, esto le costó muchas lágrimas, si podríamos decir, a David. Hasta tal punto que a quien él le servía, y fue, hermanos, uno de los más fieles, o el más fiel de todos los hombres que Saúl pudo haber tenido, Saúl andaba detrás de él para matarlo. Y recordemos que en una ocasión David pudo haber matado a Saúl, pero no lo hizo, porque él dijo que no iba a levantar su mano contra el ungido del Señor. Entonces nosotros vemos que le costó a David una persecución por muchos años. Ahora, eso no quiere decir, y vemos todas las cosas malas que David hizo. Pero David, dice las Escrituras, tenía un corazón conforme al de Dios. David se humillaba y David fue perseguido. Ahora, ¿qué diremos de Jeremías? ¿Quién era Jeremías? La Biblia dice: era un niño o un joven consciente de su falta de madurez, de experiencia y de poca elocuencia.
Y eso lo vemos cuando Dios llama a Jeremías al ministerio. Ahora, ¿qué le costó a Jeremías su adoración a Dios? Verso 38, capítulo 38, verso 4 hasta el 6 dice: entonces los funcionarios fueron a ver al rey y le dijeron: Señor, este hombre debe morir. Está hablando de Jeremías porque Dios le dice a Jeremías que él iba a destruir a su pueblo Israel, que lo iban a invadir y que iba a haber una matanza terrible. Entonces Jeremías se levanta a proclamar el juicio de Dios sobre el pueblo, y los funcionarios del rey están oyendo las palabras de Jeremías, y es esto lo que dicen. Entonces los funcionarios del rey fueron al rey y le dijeron: Señor, este hombre debe morir. Esta forma de hablar desmoralizará a los pocos hombres de guerra que nos quedan, al igual que a todo el pueblo. Este hombre es un traidor. Están acusando a Jeremías de ser un traidor. El rey Sedequías estuvo de acuerdo. Está bien, dijo, hagan lo que quieran, no lo puedo detener. Así que los funcionarios sacaron a Jeremías de la celda y lo bajaron con soga a una cisterna vacía en el patio de la cárcel que pertenecía a Malquías, miembro de la familia real. La cisterna no tenía agua, pero Jeremías se hundió en una espesa capa de barro que había en el fondo. Mira lo que le costó. Estaba en la cárcel, lo sacan de la cárcel, lo meten en una cisterna y dice que se hundió en un barro, en un lodo, como decimos nosotros, que había. Esos son de la poca cosa, porque no estoy resumiendo, no estoy hablando de todo lo que estos profetas pasaron. ¿Y sabe qué dice la tradición de cómo murió Jeremías? Todo porque Jeremías decidió adorar a su Dios, obedecer a su Dios. Dice la tradición que Jeremías murió aserrado. ¿Te puedes imaginar esto? Cuando usted estudia también un poco la historia de los macabeos, que en nuestra Biblia no está, pero está ahí la historia, dice que una madre tenía 7 hijos. Y el rey se opuso a todo esto, y al primer hijo le estaban arrancando las extremidades primero le cortaron la lengua para que negara su fe. Y cuando este no lo hizo, decidieron entonces arrancarle las extremidades. Y en la historia nos dice que la madre estaba alentando a sus otros 6 hijos para que no abandonaran su fe en aquel que lo había llamado. Y como veía que aún cortándole la lengua y cortando las extremidades, aún así ellos seguían, ¿sabe cómo terminaron? En una paila de aceite. Lo echaron vivos en una paila de aceite. Hermano, todo esto tiene un precio que pagar, y claro está, el precio ya está pagado. Lo que nosotros podemos hacer con nuestras vidas no es para comprar salvación. Más bien podríamos verlo como una oportunidad que Dios nos está dando para que nosotros padezcamos como Cristo padeció por nosotros. Porque anteriormente yo le había dicho, hermanos, esto no se trata de nosotros, esto se trata de la gloria de Dios.
debió mostrar su amor, su misericordia, su bondad y su inmenso amor. Esteban. ¿Quién era Esteban? Hechos capítulo 6, verso 3 al 5 dice: Pues buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 6 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y dice las Escrituras: agradó la propuesta a toda la multitud, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Quién era Esteban? Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo que repartía las mesas. Pero era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Era un hombre que anhelaba mostrar la gloria de Dios en todo su caminar. Ahora, ¿qué le costó a Esteban la adoración a Dios? ¿Qué le costó a Esteban la obediencia a su Dios? En el verso 11 dice: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Verso 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y aquí está hablando Saulo de Tarso, el que más adelante se iba a llamar el apóstol Pablo. ¿Usted está viendo lo que le ha costado a la gente? Cuando usted ve, hermanos, la noticia de misioneros, usted no puede predicar abiertamente en países donde otra religión es la predominante. En el continente asiático usted no puede ir con la libertad que usted tiene. Porque si allí los vecinos lo oyen a usted adorando a Cristo, usted es un muerto seguro. Allí usted no puede salir a un parque y sentar y pararse y poner una bocina y predicar el evangelio, pero allá hay hombres y mujeres que están dispuestos a pagar el precio. Porque ellos han entendido de que Dios para esto lo ha llamado, para predicar las buenas nuevas de salvación. Y tú y yo tenemos la oportunidad de vivir en un país donde todavía podemos predicar y quizás no lo hacemos. Quizás no compartimos nuestra fe. Y la pregunta que te podría dejar: ¿qué nos está pasando? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no compartimos con aquellos que están perdidos? ¿Es porque no nos duele? ¿O es porque no me importa lo que le pase a ellos? La idea es que ya yo soy salvo, ya yo tengo mi Salvador. Pero entonces ese no es el amor de Dios que está en ti o que está en mí. No puede ser ese. Ahora,
¿Qué le costó, podemos decir, de Abel? Génesis capítulo 4, verso 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador. Aquí vemos que la Biblia me describe a Abel como un pastor de ovejas. Pero volvemos a la pregunta, ¿qué le costó a Abel la adoración a su Dios? Génesis 4:8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Y por qué lo mató? Por envidia. Por envidia lo mató. Hermanos, el apóstol Pablo, Hechos 18:3 dice, como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajó junto, puesto que el oficio de ellos era de hacer tiendas. Esto era lo que Pablo hacía, este era su trabajo, hacer tienda. Ahora, capítulo 22, verso 3 dice, yo de cierto soy judío, nacido de Tarso, en Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de vuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Estoy haciendo, ¿quién era este hombre? Lo que era y lo que le costó. Ahora, ¿qué le costó la adoración a Pablo? Hechos 14:19. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon. Es decir, como dice un buen dominicano, le cayeron a pedrar a este hombre. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Segunda de Corintios 11:25 dice, 3 veces he sido golpeado con vara, una vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Y voy a terminar, hermanos, con quien empecé, con Cristo. Y aquí voy a terminar con esta aclaración. Todos estos hombres que te he mencionado, todos ellos tenían una cosa en común. Y es que todos ellos eran pecadores. Podríamos nosotros decir entonces de que lo que a ellos les pasó, vamos a decirlo así, no necesariamente tiene que ser así, que a ellos les correspondía eso. Vamos a decir, si Dios pagara el precio de ellos, ese era el precio que a ellos les tocaba. Pero ahora vamos a hablar de Cristo, de uno que fue obediente, de uno que no cometió pecado. Lo que estoy tratando de decir es, vamos a decirlo, si Dios le va a pagar a Jeremías, a Pablo, a Esteban, a Abel, a David, le va a pagar por los pecados que ellos hicieron, y todo esto le correspondía, le sucedía. Bueno, Dios decía entonces, ok, esto es lo que te va a pasar a ti, por lo que tú hiciste. Vamos a ponerlo así para poder entender lo que quiero ilustrar ahora. Ahora, tenemos a Jesús que no cometió pecado,
que no podíamos acusarlo de que él había pecado. No podíamos acusarlo de que él había violado la ley de Dios, de que él no había cumplido la ley de Dios. Lo único que nosotros podemos decir de Jesús es que él amó a Dios, de que él cumplió la ley perfecta de Dios, de que él fue obediente hasta su muerte. Y sin embargo, ¿qué le costó entonces su obediencia? En todas las escrituras, hermanos, en todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, la única vez que usted va a ver que alguien es castigado por su obediencia es a Cristo. Es a Cristo. Pero esa obediencia tenía que ser necesaria, tenía que cumplirse. Porque por medio de esa obediencia, entonces es imputada a nosotros. Y ya para terminar te voy a leer lo que le costó a Jesús la adoración a su Padre. Mateo 8:20, son varios versículos que voy a tratar, quizás no lo lea todo, pero te voy a dar la cita para que la puedas estudiar luego después. Mateo 8:20, y Jesús le dijo, las zorras tienen madriguera y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Jesús no tenía donde vivir. Isaías 53:10 dice, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Lucas capítulo 22, verso 44 dice, pero como estaba en angustia, se postró a orar con más fervor, y su sudor eran como gotas de sangre que caían a la tierra. Ahí mismo, en los versículos 63 y 65 dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Verso 64. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te ha golpeado? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Marcos capítulo 15, verso 15 dice, como quería satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificara. Y en este punto voy a decir algo breve, para que tú veas hasta qué grado llega el pecado que está en nuestros corazones. Los judíos no tenían nada en contra de Jesús que pudieran decir, Él hizo eso. Sin embargo, tienen a un hombre que sí tiene cola que pisarle, llamado Barrabás. Y el pueblo dice, suelta mejor a Barrabás y crucifica a este Jesús. Tú puedes entender hasta dónde está el pecado arraigado en nuestros corazones. Prefirieron soltar a un delincuente, vamos a decirlo así en estos tiempos, decidieron soltar a un violador, a un asesino, a un criminal, y que mataran
a un justo, a uno que no cometió pecado. Marcos 15:17. Le pusieron un manto de color púrpura. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. Isaías 53:3 dice: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolor, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Hermanos, si a Cristo lo despreciaron, ¿qué será a usted y a mí? Si el que no había cometido pecado lo desprecian, la pregunta es, ¿no nos van a despreciar a nosotros? Claro que lo van a hacer. Jesús en una ocasión dice, si hacen eso conmigo, si me acusan a mí de ser Belzebú, ¿qué será de ustedes? Salmos 22:14 dice, como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos, mi corazón se ha vuelto como una cera y se derrite en mis entrañas. Mateo 27:35 dice, lo crucificaron y repartieron sus ropas echando suerte. Isaías 53:7 dice, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero como oveja, enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Y termino con Isaías 53, verso 12. Por lo tanto, le dará un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Se da cuenta todo lo que le costó al Hijo de Dios en su obediencia. Es decir, hermanos, que nuestra salvación tuvo un precio. Y fue un precio que se pagó muy, muy alto. Y es lamentable ver cómo el ser humano hoy rechaza a su Creador. Da pena, hermano, ver cómo el ser humano ama a un mundo que cada día va en picada, olvidándose de que Jesús dijo, el cielo y la tierra van a pasar, nada va a quedar, y aún así se siguen aferrando a una mentira de que ellos no van a pasar una eternidad en el infierno. Así que permítame orar y dar gracias a Dios. Padre, te damos las gracias en esta mañana, ya tarde. Gracias por la bondad. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, hiciste por nosotros. Gracias por Cristo. Gracias por todos esos hombres, Señor, a quien tú levantaste. Y gracias porque tú estuviste con ellos, Señor, para que ellos no negaran su fe cuando ellos fueron, Señor, perseguidos. Ahora yo te ruego, Dios, que tú nos ayude cada día a nosotros permanecer firmes, Señor, en el llamado que tú nos has hecho.
Que todos aquellos, Señor, que están escuchando, Señor, y viendo la transmisión y después de también, Señor, tú fortalezcas sus vidas. Te ruego que tu Espíritu Santo trabaje en sus corazones, trayendo un arrepentimiento genuino y que nos ayude cada día a predicar el Evangelio de salvación. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la verdad del Evangelio. Gracias por Cristo. Porque Él compró, Señor, nuestra libertad. Y agradecemos infinitamente, Señor, de que tú nos amaras, Señor, a nosotros, aún nosotros siendo tus enemigos. Recibe toda la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, gracias y paz sean para todos ustedes. Permítame recordarle de que nos siga tanto en Facebook como en YouTube. Carlos Pérez, Alcanzado por Gracia. Comparta nuestro video, denle like y dejen sus comentarios, que son de mucha importancia para nosotros. Así que, hermanos, gracia y paz sean para todos ustedes y Dios les bendiga.